Para festejar, para recordar el Día del Periodista, se nos ocurrió que tal vez una buena idea era hablar con alguna periodista de a pie. Lilia Camacho Calizaya lo es. Lilia Camacho Calizaya, te cuento, es periodista, es boliviana, tiene 46 años, llegó a la Argentina hace 28, trabajaba de enfermera, encontró su vocación de periodista. Actualmente participa en un programa llamado Visión Alternativa que se emite, que sale al aire de lunes a viernes 13 a 15 en FM Líder 102 de Villa Celina y es corresponsal freelance para la red Herbol y el diario La Razón, ambos bolivianos. En particular se ocupa de temas judiciales. Lilia, Mario Weinfeld de este lado de la línea de la radio pública, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Mario? Muchísimas gracias por la deferencia y por la presentación. Bueno, te quiero, básicamente, ¿no? Como vos sabrás, y como sos mujer del periodismo, de los medios y los formatos, sabés que a veces uno está condicionado por espacios y tiempos, digamos. Hoy no tenemos mucho, pero hay dos cosas, sobre todo, que quisiera hablar contigo, Lilia. La primera es cómo pasaste de tu vida, de tu profesión, de tu laburo de enfermera a ser periodista, ¿qué te motivó? Esa sería la primera y te pido que la contestes. Y luego te quería preguntar, ¿cómo es tu práctica cotidiana? ¿Cómo es para una corresponsal de medios bolivianos trabajar en el hiperdinámico y competitivo mercado, digamos, o hiperdinámico mundo o submundo de la noticia judicial y eso? Algo que el otro día te escuché que nos contaste en otro ámbito, pero quería que lo compartieras con los oyentes. Primero, ¿cómo llegó tu vocación? La vocación para mí, en mi caso, sobre todo, lo voy a hablar desde la perspectiva de migrante boliviana, fue por necesidad. Yo cuando llegué tenía 17 años, vivía en Jujuy, me vine a Buenos Aires para estudiar y en ese marco uno trata de vincularse con cuestiones que tienen que ver con la comunidad. Y dentro de la comunidad había un solo programa que se emitía a las 5 de la mañana, pero no había mujeres. Y eso fue una de las motivaciones principales. Primero para empezar a expresar lo que pensaba el resto de mis pares, ¿no? O sea, de mis congéneres. Es decir, no hay nadie. Y cuando yo ingreso a La Voz, me admitieron porque me decían que hacía falta una voz femenina para dar la hora o leer el horóscopo. Pero yo no quería hablar ni del horóscopo ni de la hora, quería hablar sobre opiniones políticas que nos pasaba en el entorno, y desde esos tiempos ya se hablaba de la explotación laboral, de los talleres textiles. Con esto doy cuenta que esto no empezó el 2006 y nos hace muchísimo. El trabajo, de alguna manera, la vocación a uno lo va encontrando. Ser periodista es tener pasión. Y fundamentalmente hay dos cosas que a uno le diferencia del resto en los medios de comunicación. Surge una noticia, Mario, y uno puede dejar de comer, hasta de ir al baño por ir en busca de esa información. Uno no mide ni el peligro porque creo que los periodistas no tenemos, se nos anula esa parte de la noción de dónde estamos, cómo estamos. Lo importante es ir y contar lo que está sucediendo, ¿no? Sin ese sesgo que a veces inevitablemente, y yo lo vivo, o sea, ya no está en discusión si es la objetividad, sabemos que la subjetividad está en juego, y uno siempre lo va a contar desde ese lugar, desde esa cuestión de la educación. Por ejemplo, yo doy un ejemplo clarísimo, en el tema de los talleres textiles y la cobertura. Yo cuando tengo que hacer la cobertura, a mí me preocupa muchísimo, no solamente la gente que ha sido víctimas de esto, sino también los datos que vienen a ser para algunos los datos de color, que para mí son importantes, que es de dónde es la persona, cómo vivía, quién la trajo. Trato de averiguar todas las causales posibles. Para mí no se queda solamente en un nombre. Son muchísimas cosas de las cuales, como tú bien señalabas, se podría hablar en este día. Contarles también a la gente que hay dos diferencias entre el Día del Periodista argentino y el Día del Periodista boliviano. La primera es que en Bolivia se celebra el 10 de mayo y se instituye, ¿sabes por qué, Mario? No. Porque en 1865 habían mandado a matar a un periodista que se llamaba Cirilo Barragán, que en ese entonces criticaba a la dictadura. Fíjate qué cosas más distintas, ¿no? Y creo que en este nuevo contexto uno dice sí ha cambiado, hay enfrentamientos de entre comillas, y a veces me parece que agarramos causas que son empresariales, que no tienen precisamente que ver básicamente con la profesión, que es el oficio de contar. Y volviendo al tema que me decías, cómo nos manejamos en este otro mundo. Lilia Camacho, te detengo un segundo y te pido una línea más. Esto que a veces se llama datos de color,
Que a veces llama dato de color, ¿qué quiere decir? Que son datos que adornan, que son como la ensalada para el asado. Exacto. O sea, y el dato de color es la persona, el lugar de donde viene. ¿Por qué vos consideras que es más que es más que una cosa adjetiva el dato de color? Dale Porque, un rizo más, porque nos encantó lo que porque, dijiste. porque para lo que para otros no es importante, para el que está contando sí es importante. Ajá. Para mí sí es importante, porque puedo llegar a entender el contexto de la persona, de dónde salió. Si bien no es lo mismo una persona que migra del área rural, que no va a tener toda la educación primaria completa, que puede ser, porque eso también es un preconcepto de nosotros, de la gente que escribe allá en Bolivia, que pensamos que la gente del área rural, tiene una determinada educación. Sí, no tiene educación occidental, pero tiene otros saberes ancestrales que complementan a su vida cotidiana. Ajá. Y los datos de color para algunos son, sí, cómo fue, no sé, qué es lo que escuchaba, a quién veía, a quién admiraba, cómo era su papá, su mamá, que para el editor puede ser datos de color. Para mí tiene que ver con su historia de vida. Exactamente, sin la historia de vida no tenés al fin y al cabo un perfil, no sabés bien quién es la víctima y no sabés cómo contarlo. Y ahora sí, te quería preguntar, Lilia Camacho Calizaya, ¿cómo hacés para trabajar vos con tu credencial o con tu presencia de corresponsal de la red Herbol y el diario La Razón en el hipercompetitivo mundo de la justicia argentina, el Poder Judicial, en donde, por ejemplo, cuando hay casos en el cual asisten grandes medios, periodistas con mucha chapa, ¿cómo hacés vos para poder trabajar? Siempre quedo relegada, relegada porque obviamente, ¿qué le importa a la fuente o al que está contando la información? Salir, destacarse en la parte local. Y esto no solamente me pasa en el ámbito judicial. Ajá. Doy un ejemplo, me tocó hacer la cobertura de la ganadora de MasterChef, de Elba Rodríguez, ¿no es cierto? Hacer por lo menos los contactos para que salga al aire allá en la red Herbol y hacer los contactos para que la llamen desde Bolivia. Y lo primero que me dijo la productora, sí, pero primero vamos a dar prioridad a los medios de Argentina, los medios de afuera después. Y le decía, pero lo que pasa es que el vínculo con Bolivia y además usted, y tengo que hacer toda una serie de zazaraza para convencer a la productora de que me dé la nota. En el ámbito judicial, yo me he inaugurado en judiciales con la cobertura del Plan Cóndor, que tenía involucrado a Videla, y a su vez también a Hugo Banzer Suárez, que en ese momento estaba en vida, después falleció, bueno, y hubo un sinfín de cosas. Me costó acceder al juez Canicóbal Corral en ese momento, y yo contaba una anécdota. Hacía guardias todo el santo día, caminaba como su sombra para que me dé nota, y entonces Canicóbal Corral estaba tan cansado ya de verme matiné, tarde y noche, lo mismo su secretario de juzgado, que me terminaron dando la nota junto con la periodista de BBC de Londres. En ese entonces yo me sentía alentada, pero después en otras notas sí, Mario. A ver, contanos un caso de trata y tráfico de personas, que me dicen que está en el juzgado de instrucción número 2 en La Matanza. No estaba en el juzgado de instrucción, estaba en el 9, y del 9 resulta, y encima el secretario de juzgado me dice, me parece que la causa está en Vicente López. Digo, pero si no se cometió en La Matanza, ¿cómo puede estar en Vicente López? Y estaba yo ya resuelta a ir hasta Vicente López, al juzgado de Vicente López, porque uno nunca sabe cómo es, tampoco a uno no le explican, digo, será el tema del sorteo de causas. Entonces uno recorre periplos. En el momento sí da bronca, porque yo también estoy trabajando al igual que el otro, y digo, ¿por qué a uno? ¿O será que no quieren que se conozca? Porque en determinado momento yo resuelvo contar la historia desde la perspectiva de la persona que fue víctima, que me interesaría más, pero también me interesa mostrar a los medios para los cuales yo escribo en Bolivia, que la persona también hay un Estado, y ese Estado también se preocupa, y ese Estado también tiene su sistema judicial y cómo es y qué es lo que se hace. Entonces a veces nos privamos y se cuentan las cosas a veces de una manera tan sesgada que en un momento determinado en Bolivia que se pensaba que se mataban bolivianos en cada esquina, Mario. Porque las noticias que llegaban era muerte, asesinato, en ocasión de robo, y la gente a veces no percibía que esta cuestión no solamente nos afecta a bolivianos, bolivianas, paraguayos o peruanos, nos afecta a toda la sociedad. Tiene que ver con muchísimas cosas, tiene que ver con un contexto que a veces es muy complicado de contar al que no está viviendo acá. Lo que vos estás diciendo, Lilia, es que por un lado te cuesta que acá tus fuentes argentinas o los funcionarios, magistrados te atiendan,
por tu condición de boliviana y te cuesta que ahí entiendan cuál es la lógica de la situación, que vos no lo estás diciendo así, pero vos en tu afán de comunicar querés que todos conozcan a todos y estén mejor comunicados y te cuesta mucho en el día a día y sin embargo lo seguís bancando. ¿Por qué? Porque es un deber y porque también hay que mostrar la otra cara de la moneda, Mario. O sea, nuestro rol es contar. Contar lo que pasa así, me termino quejando a mi editor. Y yo invito, si hay algún colega que nos está sintonizando, saludo a la gente que se encuentra en el sur, que es tu fiel seguidora. Y cuando van a Bolivia, la tratativa es distinta con los periodistas. No es tanta vuelta como acá. Y es otra forma de vincularse con la misma fuente. Obviamente tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestras carencias, pero también tenemos otro tipo de saberes. El tema de la nacionalidad se influye porque obviamente, ¿quién está prioritario? ¿Radio Nacional o la red del Boro al momento de comunicar algo? Y seguramente va a ser, y yo entiendo, pero en esa prioridad, lo único que siempre le digo, está bien, de acuerdo, yo puedo manejarme con mis tiempos, lo que fuera, pero necesito la información, como me pasó en el caso, ¿se acuerdan cuando hoy que estamos hablando de los trenes también, cuando hubo un accidente tremendo, y esto nos marcó un antes y un después en 11, donde habían muerto 3 compatriotas nuestros, y nosotros decíamos, en ese tren hay heridos bolivianos, o sea, porque se sobreentiende, porque hay mucha gente que viene de tal lugar, uno buscaba y decía, bueno, no es prioridad, pero para mí sí era prioridad. Entonces, en esta cuestión a veces uno siempre pone que nos pongan a todos en la misma bolsa para todas las cuestiones, o sea, lo único que se pide es que nos traten en la misma condición de igualdad, no ponernos para un lado o para el otro lado. Está clarísimo. Lilia Camacho Calizaya, colega periodista boliviana, feliz día del periodista que fue ayer, un abrazo y un beso compañera, hasta la próxima. Muchas gracias, Mario. Y vuelvo a reiterar, por favor, un minutito, decirle a la gente que se encuentra en Viedma que este 15 de junio se recuerda la muerte de Atahualpa, que a partir de la muerte de este muchacho se han cambiado y se ha empezado a hablar de muchísimas cosas en Viedma. Y quiero, Mario, que sepa que a Radio Nacional se le escucha desde La Quiaca hasta Ushuaia, por eso hago presente y ojalá podamos estar acompañando también esta causa. Muchísimas gracias por el espacio y mi admiración de siempre para usted, porque quiero que también lo sepa la gente, creo que debe ser uno de los periodistas más generosos que se encuentra en el medio a la hora de compartir conceptos y esta construcción del conocimiento continuo. Lilia, muchísimas gracias, un beso. Muchas gracias, Mario. Un beso.